señor presidente. Esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blue y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. ¿Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro? Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? Presidente, ¿Sí? sí, Ah, estuvo bueno. preso y después recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, 2 años en ese momento Bueno, y la crianza a usted de le, Nicolás Petro es mucho más grande. a usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril. Sí, y Ajá. usted también lo Y sabe usted por la sabe forma que los militantes para del usted. M, Sí, señor presidente. déjeme contestar, solo que le respondo con preguntas, porque usted sí sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad. ¿Usted cree que los militantes del M-19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Y es que yo fui un militante del M-19 y que por tanto los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran. Presidente, usted allí justamente en esa narración y en esa explicación que le da a la colega periodista, cuenta algo que muy probablemente pueden estar viviendo muchos colombianos y colombianas que están presas en este momento, y es el no poder estar con su familia. Hay sacrificios que usted hizo desde muy joven para precisamente poder llegar a ser presidente de la República. Y justamente hago este contexto porque ayer hablando con mi hija le contaba que usted venía a cabina de radio. Y ella me dice, mamá, yo quisiera preguntarle al presidente por qué quiso ser presidente de la República de Colombia. No, yo no quise, realmente ese no era mi... Si lo ponemos en términos exactos, y hablando otra vez de la pregunta aquí de la compañera periodista anterior, esa época de clandestinidad, de lucha revolucionaria, yo me considero un revolucionario. No, en ese momento uno no pensaba que iba a ser presidente, eso ni se pasaba por las esquinas ni de los sueños, ni de nada por el estilo. Lo que pensábamos era hacer una revolución. ¿Quién gobernaría el país? Pues fuerzas populares, era lo que pensábamos, campesinos, obreros, mujeres, a la lata. Un cambio social, un cambio que se dio, digamos, de otra manera como la pensábamos, porque al final, ya cuando tenía 30 años a propósito, eso todo está escrito en mi libro, ¿no? No hay necesidad. ¿Quieren hacer ahora escándalo porque fui revolucionario? Pues sí, fui revolucionario. Hasta mis 30 años estuve en la clandestinidad. A un joven, pues en ese momento no me pensaba tan joven, pero ahora sí. A los 30 años yo no podía dejar coger por ahí ninguna parte porque iba a parar a la cárcel. Si es que me iba bien. Porque la mayoría de mis compañeras y compañeros de esas luchas, cuando los cogían, los mataban.
los desaparecían. Aún tenemos un largo listado de desapariciones. Pero eso no, digamos, eso no era pensando en que iba a ser presidente. No tengo ni idea tenía lo que iba a pasar. Al cabo, en mis 30 años hicimos el proceso de paz. Ahí hay fotos. Dejamos las armas. Es decir, dejamos la clandestinidad. Ahí me encontré de nuevo con la vida común y corriente. Y no fue fácil, porque yo vivía con 50,000 pesos en el bolsillo. De ese entonces, ¿no? Del año 90, 91. Pero esa época se juntó al asesinato de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro también tuvo que dejar a sus hijos. Todos tuvimos que dejar a nuestros hijos. Esa no era por mal padre, como dicen la prensa ahora, olvidándose de que me han dicho guerrillero durante años, sino porque si estuvieran con nosotros como común y corriente, pues los matan. Y entonces la primera condición dolorosa, porque esa separación era difícil, nosotros no sabíamos si al otro día íbamos a estar vivos, así es. Pero cuando dejamos la clandestinidad, fíjate, asesinan a Pizarro. Y ganamos las elecciones. No era que supiéramos mucho hacer elecciones, e hicimos la Constitución, pues con otras fuerzas, pero éramos la mayoría. La Constitución que aún rige la hizo el M-19, con otras fuerzas políticas. Y el siguiente Congreso de la República, ahí salí elegido por primera vez congresista. Entonces, y ya, pues la vida de parlamentario, allí, digamos, quizás los debates contra el paramilitarismo fue lo que más popular me hizo en ese momento, porque la gente no sabía quién era yo hasta ese momento. Pero fueron importantes, fueron durísimos. También me llevó a un problema familiar, porque yo pensé que me iban a matar los paramilitares, pero ahí tampoco estaba pensando ser presidente. Me lancé a la alcaldía, bueno, ya esa es historia más conocida, y después cuando nos sacan de la alcaldía a la fuerza, con Ordóñez, que todavía tiene varias influencias, entonces ahí ya la fuerza popular fue mayor. Y ahí ya pensé que se podía, digamos, en el 18 me lancé a la presidencia y pasé a la segunda vuelta. Ahí, en ese momento que paso a la segunda vuelta, sin que hubiera podido ganar, ya sentí que sí podía ser presidente. Pero ya ahí, cuando llegué a Valledupar, no andé una cuadra. Ahí dijimos, no, nos tocó pasar a la plaza pública y no la he abandonado. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver que lo que uno creería que es una bandera universal no lo es. Claro, si uno pone, que es en lo que estamos, tratando de construir sedes universitarias para ampliar la educación superior, la cobertura de educación superior, si uno pone, por ejemplo, horarios nocturnos, empieza a engancharse con el joven que hoy tiene hambre porque necesita ingresos. Si ahí pone guarderías, en el caso femenino, muchas mujeres, madres jóvenes, podrían tener la posibilidad de estudiar, que hoy no pueden porque tienen que cuidar a sus hijos. La posibilidad de generar ingreso a través de cooperativas nosotros hemos hablado de comunidades de conectividad, comunidades energéticas, ¿cierto? Eso es un tema para la juventud en general, más que para los que ya estamos viejos, porque son temas nuevos. Por ejemplo, una comunidad de conectividad, ¿qué es? Era lo que antes llamábamos los parabólicos, no sé si ustedes se acuerdan. La perubólica. Sí. Era como veíamos televisión ahí pagando ahí, porque había un señor que generalmente tenía una enorme parabólica y una red de fibra óptica. ¿Qué es lo que están haciendo en Caldón, señor presidente? Sí, eso fuimos. Exactamente. Claro, esa red de fibra óptica que antes solo servía para ver televisión, resulta que sirve para internet. Y entonces usted puede
tener una área geográfica si la gente se organiza, y quienes mejor podrían organizar a la gente son los jóvenes, porque son los mayores consumidores de información por vía de internet, los mayores interesados e interesadas. Entonces, digamos, si eso se irradia, ahí hay trabajo. Y entonces uno podría vincular trabajo, o sea, ingresos, porque eso es una posibilidad de ingresos con información y estudio. Entonces es una sinergia, se llama eso. Lo mismo podría hacerse alrededor de las comunidades energéticas. ¿Que eso qué es? Generar energías limpias desde el barrio, desde la casa. Que hoy las tecnologías lo permiten. También es un tema para juventudes, porque si uno junta energías limpias, vamos a suponer este lugar, que no las tiene, ¿no? El Palacio de Nariño no tiene energías limpias. Un poquito, pero aquí no. Ahí estamos viendo cómo se hace. El ¿Para grande. ¿Para el panel solar? Sí, paneles solares, pero Bogotá no es que sea muy... Por ejemplo hoy. Muy soleada. No es muy soleado. Pero bueno, digamos, este lugar, si tiene energías limpias y alta conectividad, que sí tiene, tú juntas esas dos cosas y puedes empezar a producir, ¿cierto? Producción no es solo una cosa, aunque también se podría. Que si yo pongo una impresora 3D que funciona con banda ancha, software, etcétera, y con energía limpia, yo puedo hacer este pocillo. ¡Ay! Aquí lo presidente, se mojó aquí. Nos mojamos, estoy como Nos mocos. llenamos de café. Con galera, pero bueno, ese café. Como mocos, menos mal no hice como mocos. Con serpa, ¿no? Esa no. Dale, cara. No. C933. Pero se puede hacer cosas, digamos, pero no solo cosas. Música, arte, digamos, la posibilidad de comunicación humana es tan profunda. Se puede hacer investigación. Tú puedes ligarte a grupos dependiendo de tu experticia, o grupos de vacunación, de grupos de investigación de vacunas, etcétera. Entonces, digamos, la potencialidad que la juventud tendría si logramos expandir educación, saberes, el SENA, la educación superior, si logramos organizar las comunidades de conectividad y de energías limpias, si en el colegio se puede presentar enseñanzas de artes, que es un tema que está en el plan de desarrollo, de educación física, porque no es solo el arte, es también el deporte, la historia, la programación de computadores desde chiquitos, desde chiquitas, así como uno aprendía el álgebra, las aritméticas, así la programación de computadores, le estaríamos dando a las juventudes capacidades, herramientas para poder hacer 1000 cosas. Que hoy una muchacha pilosa en términos de programación de computadores desde su casa, sí, se puede adquirir los ingresos que su mamá y su papá no lograron en toda su vida. Señor presidente, yo le quiero hacer una pregunta ya que estamos como en este tema un poco tecnológico, porque a usted lo vemos muy activo en internet, puntualmente en Twitter, una herramienta y además que permite esto las redes sociales, ¿no? Democratizar la información y que cualquier persona no solo sea consumidor, sino prosumidor. Hay muchas personas que a usted de repente lo critican porque utiliza bastante Twitter, pero creo que justamente, y usted lo mencionaba al inicio de esta charla, Twitter le permitió, por ejemplo, porque usted lo dijo, a través de un tweet, yo le sugerí a los bancos que bajaran la tasa de intermediación y lo hicieron. Entonces, ¿qué responderle a esas personas que lo critican por redes sociales? Por ejemplo, con este suceso, a través de un tuit, usted logró que los bancos bajaran esa tasa. No, y cualquier otra cosa, digamos, yo con tuit me defiendo. Porque lo maneja usted, señor presidente, sí, ¿no? Usted es el que tuitea. Generalmente, no siempre, pero generalmente sí. En esa red de minorías, esa red no es masiva realmente, es un grupo un poco cerrado. El tema de la conectividad en Colombia ha sido un fracaso. Empecemos por ahí, digamos, mal contados, pero muy mal contados, han sobrevalorado, casi que por tener una flechita dicen que estamos conectados. No, más o menos la mitad de la población realmente no está conectada. Tú vienes aquí en Bogotá, la capital, vas hacia Ciudad Bolívar y encuentras que la gente no está conectada. Tiene un celular, sí, y puede ser hasta fino, sí, pero ese celular no lo usa
porque, ¿cómo le llaman eso? Los datos, el plan de datos es caro. Entonces la persona no lo usa para informarse, lo usa para llamar, para cosas mínimas. Entonces realmente esa persona no está conectada a pesar de tener un celular. La mitad de la población en Colombia no está conectada. Y entonces una red cualquiera ya no llega a la mitad de la población. ¿Y cuál mitad de la población? Pues la más pobre. Entonces la comunicación con la población pobre de Colombia no se da vía redes. Quizás en unos años, pero hoy no. Estás hablando de la mitad de la población más clase media, más rica. El Twitter es minoritario aún ahí. Es muy agresivo, es violento, ahí hay gente enferma que reemplaza soledades con el Twitter, etcétera. Pero yo es la una uso. herramienta potente. Yo Igual. la uso porque yo tengo 6. Bueno, tampoco son 6 porque hay muchos perfiles falsos, etcétera. Pero hay unos millones de personas. Un trino mío puede llegar a 2. A veces 3 cuando es así bien, momento bien difícil. 3 millones, pues es una gente. Y los medios miran el trino y lo reproducen. Lo malbaratan, lo malgastan, lo malinterpretan, lo destruyen, dicen cosas que no es, o analizan, o dicen cosas que sí son, digamos. El trino me sirve para comunicarme. Es mi forma de comunicación. Tenemos problemas de una comunicación más masiva. Por ejemplo, si yo voy hacia la televisión, estoy en un círculo cerrado también. Claro. Porque la televisión, la información por televisión, que podría llegar a toda la población, la población no usa la televisión para informarse en un porcentaje elevado, sino para distraerse. Para entretenerse. Y entonces no pone el noticiero, no se informa. Lo mismo ha sucedido con la radio. Y entonces, y si las redes no llegan a la totalidad, la gran pregunta es cómo se comunica socialmente Colombia. Habermas decía, entre menos comunicación, más violencia. Entre más comunicación, menos violencia. Entonces ahí hay un reto. Sí. Presidente, usted ha tenido, qué pena, Carlitos, una inquietud comunicativa desde siempre, ¿no? Usted fundó un periódico. Sí. Carta al Pueblo y además un Carta centro. del Pueblo. Carta del Pueblo, exacto, y además un centro cultural. Siempre ha tenido esa inquietud para poder comunicarse y comunicarle además a la población y además desde diferentes miradas. Bueno, ahora que se rastrea mis años mozos, se rastrean. A mí me tiene un poco desconcertado porque yo todo eso lo he escrito, ¿cierto? Todo eso lo he escrito y antes me decían, ¿y ustedes iban a decir la verdad? Yo escribí toda mi vida en libros. Pero ahí en Carta del Pueblo, eso tiene que ver lejos en la Revolución Industrial Inglesa con el primer movimiento obrero que hubo en el mundo. El primer movimiento obrero le llamaron los cartistas. Sí, señor. Eran pues obreros que iban de fábrica en fábrica parando, había una enorme huelga. Ese movimiento buscaba reducir la jornada de trabajo, porque era de 12 horas. Ahora estamos en lo mismo. Y han pasado 8 y como ahora 2 6, ¿no? siglos. Sí. ¿Qué decirle? Sí. Pues las 12 horas siguen, Sí. de pronto más. Ahora está peor. Ah. Colombia tiene la jornada laboral por semana más larga de toda la OCDE. Solo nos gana Turquía. Pero bueno, en esa época, 1840, entonces se llamó así, y el periódico se llamaba Carta del Pueblo, el de ellos, de los obreros. Entonces nosotros en Zipaquirá, todos en nuestros años mozos, decidimos fundar un periódico porque creíamos que era una forma de organización política y de acción. Se llamaba Palabra y Acción. Y le pusimos el nombre Carta del Pueblo. Yo fui periodista. Vendíamos el periódico en las calles. Recuerdo que era 1.000 pesos, creo. No me acuerdo ya no me acuerdo. Tal vez un poquito menos. Menos, sí, Quizás, porque en quizás esa menos, época. sí, Sí. claro. Pero Pesos. nos dio tanta fuerza que pusimos un concejal en el municipio. Bernardo Chinchilla se llama. Yo después fui concejal también, ahí para los periodistas. Antes de que me cogieran preso,
Me cogieron preso siendo concejal de Zipaquirá, en el barrio Bolívar 83. En ese barrio engendré a mi primer hijo y ahí me dijeron que iba a ser papá. El día que me dijeron que iba a ser papá, llegó el ejército y me arrastró a la tortura y terminé en la cárcel. 9:41, estamos con el presidente Gustavo Petro hablando aspectos de su vida, de las grandes reformas, y ahora que habló de la jornada laboral, de las grandes reformas, vamos a darle paso a Camilo Blanco, RCN Televisión. Antes hablemos de la reforma laboral, presidente. Gran reforma, arranca su andadura en el Congreso, que la jornada laboral sea, pues, reducción, hay propuesta de reducción de la jornada, pero especialmente que el día se acabe a la hora que se debe acabar, ¿no? A las 6 y no a las 10. Sí, en la ley 50, que es la que más recuerdo porque era parlamentario, entonces yo discutía eso. Ponente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República en ese momento, y autor César Gaviria, ellos siempre han estado juntos. Ese también es la misma pareja que hace la ley 100. Gaviria presidente, Álvaro Uribe Vélez ponente en el Senado. Él era un joven delgado, un poco más viejo que yo, pero delgado, me acuerdo, pálido. Pero esos proyectos eran mortales porque la ley 50 fue varias de esas. Entonces lo que hicieron fue decir que las extras, que antes si se trabajaba sábado y domingo había como un sobresueldo, Sí, se quitaba. La reforma quitaba. La reforma hizo expandir el día hasta las 10 de la noche. Es en favor de los comerciantes, de los grandes comerciantes de Fenalco. Porque antes se acababa a las 6, como todos creemos. Pero no, laboralmente se acaba. Entonces el mismo salario, antes entre 6 y las horas nocturnas había un sobresueldo. La extra. Ahora al alargar hacia la noche, el fin del día, entonces no dan esas extras. Antes había estabilidad laboral, ese fue el gran problema de la ley 50. Usted lo contrataban a término indefinido. Para sacarlo tenían que demostrarle que había, tenían que justificar. Ahí metieron despido con causa injustificada y después metieron algo terrible, que es reemplazar el contrato laboral por el contrato civil, que es lo que llaman ahora prestación de servicios. Así es. Que usted ya lo contratan por 2 meses, ya, adiós. Ah, que quiero otra vez, entonces venga otros 2 meses y usted nunca tiene estabilidad laboral, usted tiene como, digamos, inestabilidad mental, porque no sabe qué va a pasar con su futuro. En el caso de las mujeres, muchísimo acoso sexual, porque se aprovechan, digamos, de la inestabilidad laboral, muchísimo, en entidades públicas y privadas. Y todo eso termina en un mundo en donde la gente que trabaja está en unas condiciones miserables. Ahí, en las estadísticas de OCDE que salen por Twitter a propósito, que yo retransmito cada rato, somos, de todos los países del mundo, el país donde más se madruga. Eso, claro, uno dirá, uy, qué trabajadores somos. Sí, no, pero la productividad. A que madruga, Dios lo ayuda, y resulta que somos madrugadores, primero por problemas de transporte, ¿cierto? Bueno, pero en las ciudades, pero segundo, porque la jornada es larguísima. Entonces, en la OCDE, todos esos países tienen jornadas menores y son mucho más productivos que Colombia. Colombia tiene con Turquía las jornadas más largas. Y al mismo tiempo en la OCDE, que son como 30 países, 40, es el país más improductivo. Entonces, ¿cómo se puede entender que seamos la jornada más larga, pero el país más improductivo? Porque es que la productividad no depende de la duración de la jornada, incluso es al revés. Eso lo descubrieron los cartistas en Inglaterra. Si la jornada se acorta, el empresario busca la máquina. Y entonces la productividad aumenta. Y si la productividad aumenta,
aumenta la riqueza del país. Claro, ¿no? Y además si un empleado Sí. está contento, tiene tiempo para disfrutar con su familia, para leer, para escuchar música, para dedicarle tiempo a sus hobbies, pues seguramente también va a llegar contento a trabajar y eso se va a ver reflejado en la productividad. Sí. Además que se Así vuelve es. competitivo. Presidente, ahí justamente en esa reforma usted en sus discursos menciona algo que se llama la dignidad del ser humano, y es lo que va muy allegado a todo esto que busca transformar el país. Sí, es dignificar el trabajo. Esa es la intención de la reforma laboral, porque lo que hemos presentado entonces es que el día se acaba a las 6, que vuelve a haber contratación indefinida, que no te pueden sacar sino por circunstancias reales, justificadas, que las horas extras se pagan. Ya pues obviamente los grandes comerciantes dicen que no, que eso no le conviene al país. No, lo que no le conviene al país es como estamos. O sea, estar en la OCDE con la jornada más larga de todo el mundo y al mismo tiempo siendo el más improductivo de la OCDE, eso no le sirve a nadie. En mundos así las ganancias son chiquitas. En mundos altamente productivos con jornadas menores, las ganancias son así. Porque la ganancia depende de la productividad, no de la jornada del trabajo. Bruta. Ese era el capitalismo del siglo XIX. Colombia vive el capitalismo del siglo XIX. Pero el capitalismo del siglo XXI, la ganancia se deriva del crecimiento de la productividad.